Controversias. Mormonas. Generalmente, hermanos y amigos, nosotros conocemos un solo relato de la primera visión. Sin embargo, la historia marca otras cosas. Por lo menos 4 relatos existen de la voz oficial, es decir, el profeta José Smith, y hay otros tantos hermanos y hermanas que vamos a ver el día de hoy que vienen de fuentes externas, de personas que escucharon el relato del profeta José Smith, o si bien convivieron con el profeta José Smith y se dieron cuenta de que este relato, por cierto, era verdadero. Hola mis estimados oyentes, como habéis visto en la introducción, hoy voy a hablar acerca del vídeo que grabó o que hizo Benji Monroy hecho en la noche de hogar para la Iglesia Sur. Bien, las diferentes versiones de la primera visión, o la que yo llamo la One Vision. La verdad es que cuando yo vi el vídeo y vi la forma tan sutil que tienen ellos, entonces yo dije, voy a hacer un vídeo, pero voy a hablar como si fuese Benji, de la misma forma que habla Benji y hablan los apóstoles, porque Benji tiene la costumbre, esa, digamos, predisposición a creerse que es un apóstol, una autoridad. Y entonces nos habla como si él fuera algo grande. Entonces, mis estimados oyentes, vamos a hablar de las diferentes versiones de la primera visión, a la One Vision. Pero esta vez soy yo el que va a dar las reflexiones. El que fuera profeta, Gordon Hinckley, dijo: nuestra fortaleza entera se basa en la validez de esa primera visión. O sucedió o no sucedió. Si no ocurrió, quiere decir que esta obra es un fraude. Si ocurrió, quiere decir que es la obra más importante y maravillosa debajo de los cielos. Lo cual es cierto. Si la primera visión existió, fue un monumental, grande como ella misma. El Padre y el Hijo, es decir, Dios Padre y su Hijo Jesucristo, se le aparecieron a José Smith, un muchacho adolescente. No se sabe si tenía 14, 15 o 16 años, porque en cada versión, es decir, puede ser muy natural. Yo no me acuerdo, hay ciertas veces que cuento una historia, digo, cuando yo tenía, 8, 9, 10 años, es decir, da igual, era un adolescente, punto. Yo cuando hable de José Smith y la One Vision, voy a decir cuando era adolescente. Bien, hay por lo menos 4 diferentes relatos de la primera versión por José Smith. El relato de 1832, 2 relatos de 1835, el relato de 1838, que es la versión oficial. Fijaros, cuento un relato de 1832, que es lo que luego vamos a hablar, y luego se coge la versión de 1838, y luego hay un relato de 1842. Dice: nadie, incluyendo los miembros de la familia de José Smith y los santos, habían oído hablar de la primera visión durante 12 o 22 años después de que supuestamente ocurrió. El primer relato y el más antiguo escrito de la primera visión es el diario de José Smith, que fue escrito 12 años después de la primavera de 1820, y 1832. No hay absolutamente ningún registro de una primera visión antes de 1832. Bueno, Benji, como habéis visto en la introducción, nos habla un poco de lo que vamos a hablar. Y luego vamos a escuchar la finalidad de la noche de hogar. Amigos, y recuerden
que la finalidad de esta noche de hogar no solamente es de reforzar el testimonio que nosotros ya tenemos como miembros de la iglesia, sino también, hermanos, empezar a introducir el mensaje de la restauración con personas que lleguen. Bueno, y después ocurre algo que me, digamos, descolocó un poco, porque no sabía lo que él quería decir o qué es lo que quería transmitirnos. Porque primero nos habla, y lo vamos a escuchar, es decir, porque vamos a escuchar al apóstol Oates, que es ahora mismo el primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia Sud, hablándonos de qué es doctrina y qué no es doctrina. Y un poco está diciendo, cuando un apóstol habla por sí mismo, no es doctrina. Cuando habla con el respaldo del quórum, es doctrina. Es decir, es más, dice, todo lo que se habla, y lo dice Benji, lo vamos a escuchar luego, todo lo que se habla en las conferencias generales es doctrina. Bueno, pues básicamente contradice un poco a Brigham Young en sus tiempos, porque cuando Brigham Young hablaba durante la conferencia y por tanto es doctrina. Pero luego nos dicen que lo que habló Brigham Young no es doctrina, y lo hablaban en la conferencia. Me estoy refiriendo al sacrificio de sangre, a Adán Dios, a eso me estoy refiriendo. Entonces es un poco contradictorio. Pero bueno, escuchemos al elder Oates. Muchos miembros de la Iglesia han tenido visiones u otras inspiraciones que les informan de cómo funcionan o se organizan las cosas en el mundo de los espíritus, pero esas experiencias espirituales personales no deben entenderse ni enseñarse como la doctrina oficial de la Iglesia. Luego el elder Oates, por cierto, es de la conferencia del año 2019, de octubre de 2019, Bien, básicamente antes de la pandemia. Y luego añade que la gente puede tener visiones, puede recibir visitas angelicales, pero no son reales, no valen. Solo valen la que tienen ellos, la que tenga el profeta. La que tengas tú, no vale. Por tanto, tú no puedes ser elegido profeta, porque los profetas solo pueden ser de la Iglesia Sur. Es decir, yo puedo ser de la Iglesia Sur, sí. ¿Puedo tener visiones? No, solo el profeta, el que ellos dicen. No, tú no puedes tener. Y lo dicen bien claro y lo vamos a ver y escuchar. Adelante, vídeo. En cuanto a todo esto, es importante recordar las sabias advertencias de los elders D. Todd Christofferson y Neil L. Anderson en mensajes de conferencias generales anteriores. El elder Christofferson enseñó: se debe recordar que no toda declaración que haya hecho un líder de la Iglesia, pasada o presente, necesariamente constituye doctrina. Comúnmente se da por entendido en la Iglesia que una declaración hecha por un líder en una sola ocasión a menudo representa una opinión personal que, aunque bien pensada, no quiere decir que sea oficial o se vincule a toda la Iglesia. En la conferencia siguiente, el elder Anderson enseñó este principio. Todos los 15 miembros de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles enseñan la doctrina. No está escondida en un oscuro párrafo de un discurso. Después, en el Benji nos comenta que los profetas han hablado de la primera visión. Es decir, estamos hablando de los profetas desde José Smith. Es decir, Brigham Young, Willow Woodruff, etcétera. Todos los profetas, hasta el actual, hasta Nelson, han hablado acerca de la primera visión. Escuchemos los que nos cuenta Benji. Hoy voy a hablar, hermanos y hermanas, de un relato de una visión que no fue esporádico. No fue dicho esporádicamente por algún miembro del quórum de los 12 o por algún profeta de la era moderna.
Voy a hablar, hermanos y hermanas, de algo que sí forma parte de la doctrina oficial de la Iglesia. El día de hoy vamos a aprender, amigos y amigas, de algo que no solamente el profeta José Smith dijo en su momento, sino Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow y todos los demás presidentes de la Iglesia, culminando con Thomas S. Monson y ahora, en el presente, con Russell M. Nelson. Bien, y ahora vamos a ver lo que os hablaba de la contradicción. Escuchémoslo, para que os hagáis una idea de ello. Adelante, vídeo. Quería que ustedes, hermanos, diferenciaran entre lo que se puede decir fuera de la iglesia de parte de los hermanos que, si bien sin el ánimo de crear controversia, emiten ideas acerca del evangelio, o también que ustedes puedan diferenciar lo que otros presidentes de la iglesia han dicho en algún momento por su propia voz. Y no por la voz del manto que los cubre a ellos. Es decir, no todo lo que haya dicho a lo mejor en algún momento cierto presidente de la iglesia forma parte de alguna postura oficial de nuestra religión. Estaba diciendo básicamente lo mismo que ha dicho Watts. No todo lo que dicen los apóstoles es válido. Solo si lo cubre el manto. Lo habla como el manto de Eliseo. Como si fuera el manto que Elías le puso a Eliseo. El manto, escuchadme, mis estimados oyentes, si no está con el manto, a saber, el manto debe ser cuando ellos dicen esto sí es válido, esto no es válido. Ojo, esto sí, esto no. Si no, entonces ellos van a decirnos cuándo es bueno y cuándo es malo. Lo mismo pasó cuando en el vídeo La Antigua América habla, le dieron bombo y platillo, guau, guau, guau. Y ahora dicen, no, eso no era verdadero. Pero entonces dijiste que sí que lo era. Pues aquí pasa igual. Un apóstol, una autoridad dice algo y luego ellos dicen, no, ya no es verdadero, no, lo que ha dicho no es válido. Y así estamos escuchando muchas cosas. Por ejemplo, de Whitcock, que habla acerca de los jóvenes y, en fin, tiene una boca que yo se lavaría con estropajo. Bien, continuamos. Vamos a ver. Y así. Y luego intenta Benji hacernos pensar. Y pues si estamos pensando si la One Vision fue real o no, porque recordad lo que dijo Hinckley, que si no es real la iglesia es un fraude, pero el Benji nos dice, hermanos, la One Vision es real, no dudéis, yo lo digo, tranquilos, la One Vision es real, y escuchemos cómo nos lo cuenta. Adelante, vídeo. Los relatos de la primera visión. Hay que separar dos cosas. Primero, hermanos, la primera visión fue real. Y dos, hay 4 relatos de parte del profeta José Smith. La verdad, mis estimados oyentes, que Benji no tiene desperdicio. Me cuesta mantener esta forma de hablar, porque no es la típica mía. Pero quiero que sepáis que Benji está algo, digamos, no está enfadado, porque dice que hermanos, le dice a la gente, cuando escuchéis una crítica, no os enfadéis, hay que aceptarla. Y así habla y alega que se ha criticado mucho acerca de la One Vision, porque no concuerda con las diferentes visiones, es decir, del año 1832, 1835, 1842. Entonces él va a explicarnos que sí concuerda, sí, hay una lógica para todos, pero ojo, solo explica desde el año 1832 y 1835, no explica nada más. Desde 1838, como era oficial, no cuenta nada, y luego está la versión de 1842, que tampoco dice nada al respecto. Él se centra en 1832
1835 y se acabó. Pero escuchemos el alegato acerca de las críticas de gente como por ejemplo yo y otros muchos. Adelante vídeo. Hermanos, este punto de las 4 crónicas de la primera visión, los críticos de la iglesia, y lo vamos a ver acá, han sugerido que José Smith ha inventado la historia para embellecer la misma o para tratar de convencer a nosotros como miembros de la iglesia de que estamos en la iglesia verdadera. Bueno, puesto que sí, el vídeo de la noche de Benji sobre las diferentes versiones de la primera visión dura 1 hora y 14, yo no quisiera que esto durase tanto. Así que sí, no voy a dar explicaciones. Es decir, porque él solo se habla y además llama a la calma. Bien. Después ya, tiempo después, en el minuto 17 del vídeo, Benji nos relata la historia de la aparición de las 2 primeras visiones. Es decir, entonces, sin más dilación, pasemos al vídeo. José Smith publicó 2 relatos de la primera visión durante su vida. El primero de ellos, conocido hoy como José Smith Historia, que ustedes saben perfectamente dónde se encuentra, fue registrado en los libros canónicos en la Perla de Gran Precio y por lo tanto se convirtió en el relato más conocido hasta la fecha. Este relato, amigos y amigas, de José Smith Historia, lo vamos a ver un poco más adelante, es la versión que muchos de nosotros tenemos en nuestras mentes, en nuestras cabezas, de lo que significó la aparición de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá viene lo más interesante, hermanos y hermanas. Los 2 relatos que no se publicaron, registrados en la autobiografía más antigua de José Smith y en un diario personal más adelante, por lo general fueron olvidados hasta que los historiadores que trabajaban para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días los descubrieron y los publicaron en la década de 1960. Bueno, como habéis visto, está hablando de las versiones de 1832 y 1838. ¿Cuándo aparecieron las otras 2 versiones de 1835 y 1842? Pues que nos lo diga Benji. ¡Vamos, Benji! Fue hasta 1960, hermanos, que surgieron estos otros 2 relatos de la visión del profeta José Smith. Y por ende, como decíamos al principio, a partir de los años 60 comienza otra oleada de crítica hacia la iglesia del por qué omitió esto, del por qué agregó esto, del por qué se dijo esto, por qué lo interpretó así el profeta José Smith, refiriéndose a los relatos de la primera visión. Pues ya lo habéis escuchado, aparecieron en 1960, y eso creó un gran revuelo, pues claro, porque daba más testimonio a la gente para no creer en la versión de 1838. Y luego nos dice que las versiones aparecieron en varios lugares. Yo tengo aquí, para que lo veáis, esto está en la Leona en español, es decir, en España, la Leona que salió en España en diciembre del año 1985, relatos de la primera visión. Para que lo veáis. Y está muy bien, es decir, tal como aparece en la Leona, es decir, yo no engaño, para que lo veáis. Luego lo recogeré para hablar un poco acerca de ello. Bueno, bien. Entonces, hay pruebas de que sí, se publicó, ojo, sí que es verdad que se publicó en diferentes medios y por tanto con eso la Iglesia intenta decir, no, nosotros no ocultamos nada. Pero hay una cosa bien clara y que quiero que quede aquí constancia de ello, y es cuando se dan las charlas, misioneros, y vosotros que me escucháis, a lo mejor algunos sois mormones, cuando se dan la charla los misioneros, o cuando hablan, aunque sea, es decir, cuando hablan a alguien
os da su testimonio acerca de la primera visión. Yo pregunto, ¿os hablan de las otras versiones? Pero la iglesia se cura en salud. Dice, yeah. Nosotros lo hemos publicado, no lo ocultamos, lo hemos dado, lo hemos sacado a la luz. Ahora, otra cosa, que lo difundamos como algo que tiene que hacerse. No, nosotros defendemos la versión de 1838 y es la que los misioneros van a deciros siempre, pero lo otro, las otras versiones, no, que si no se me espanta la gente. Bien, y luego vamos ahora a escuchar algo decir, porque Benji se repite una u otra vez, porque intenta, digamos, encauzar a la gente para que no se pierda. Es decir, el plan de salvación, cuando se presentó el plan de salvación, Lucifer dijo, déjame a mí, que ninguno se perderá. Y Jesucristo, en el plan de salvación que nos cuentan, dice, no, hágase tu voluntad. Es decir, tiene el libre albedrío, si quieren caminar, caminen, si no, que se separen. Pero no, Benji dice, che, miembros, este es el camino, no os hagáis. Que lo que estoy diciendo es doctrina, porque doctrina es aquello que es verídico. Vamos a verlo. Adelante, Benji. ¿Recuerdan las palabras del presidente Oaks? De que lo que generalmente se dice una vez no forma parte de una doctrina. Acá estamos hablando, hermanos y hermanas, en esta foto que vimos al principio, que hay por lo menos 4 relatos del profeta José Smith, 2 de ellos descubiertos después de los años 60 y por lo menos 5 descripciones más de personas contemporáneas. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos y hermanas, que esto sí forma parte de una doctrina oficial de la Iglesia. Usted podría decir, bueno, hermano, quizá usted es un tanto redundante, pero quiero hacer la distinción entre lo que creemos firmemente y en lo que se ha predicado durante muchos años y en lo que quizá en algún momento alguien ha dicho, no solamente por revelación, sino tal vez por interpretación personal. Bueno, y yo ya en el minuto 21 ya empieza Benji a entrar un poco en materia, pero sin entrar en materia. No quiere todavía entrar en materia. Parece como que le cuesta entrar en materia. Parece que... pero sí, pero no, pero sí. En fin. Pero nos dice, empieza a decirnos por qué son diferentes las versiones. Y vamos a escucharle. Es interesante. Adelante, Benji. Narran una historia uniforme, aunque naturalmente difieren en énfasis y en detalle. Los historiadores anticipan que cuando una persona vuelve a contar una experiencia en varios entornos a diferentes audiencias a lo largo de muchos años, cada relato hará hincapié en diversos aspectos de la experiencia y contendrá detalles únicos. Y para que veáis, que yo no miento cuando digo que Benji intenta encauzarnos, aquí intenta, digamos, crearnos una falsa imagen de la humanidad, es decir, una falsa imagen entre un hombre y un adolescente. Escuchemos a Benji y hablamos al respecto. Adelante, Benji. Pero aquí quiero decirles lo siguiente, cuando escuchen una crítica, hermanos, acerca de este tema. Deben de tener en cuenta que una persona de 40 a 42 años no va a narrar una sola historia igual que un joven de 15. Quizá un joven de 15 se enfoque en una cierta parte de la historia y un chico de 28 se enfoque en otro aspecto de la misma historia. Quiero decirles con esto, hermanos, que la revelación, la crónica, fue continua y el profeta José Smith fue haciendo énfasis, como lo dice Ensayos del Evangelio, en ciertos aspectos, a veces unos, a veces otros, y quizá emitiendo algunos aspectos y en los otros agregando otro tipo de aspectos que no interferían, por supuesto, en la divinidad del mensaje. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Un hombre cuenta de una forma muy diferente a la de un adolescente. No. Creedme, no.
él intenta, digamos, adornar para disimular, para decirnos, cuando José Smith tenía 14 años y escribió su diario como un adolescente, olvidándose aspectos, pero cuando fue hombre se acordaba de aquello que se había olvidado. Al escribir el diario lo recordó y lo plasmó en 1838. No. Por experiencia, yo os digo, mis estimados oyentes, escuchadme a mí. Yo tengo la doctrina verdadera. No es broma. Escuchadme. Vosotros habéis sido adolescentes, muchos de vosotros, porque los que me escucháis seguramente sois gente mayor de 18 años. Entonces yo os digo, pensar cuando erais un adolescente y estabais en el instituto o en el colegio más bien, porque el colegio es hasta los 14 y 16 años. Pensar, ¿recordáis aspectos de entonces? ¿Pensáis que a esa edad, si contabais una cosa, era muy diferente a cuando la contáis ya de mayores? ¿O la memoria, digamos, de algunos detalles se pierden por el camino? Por ejemplo, ¿de qué color era o qué ropa llevabais el 1 de agosto del año que teníais 14, 15 o 16 años? Vamos, cuando erais adolescente. ¿Y llevabais el uniforme del colegio? O cuando un hecho importante, el último día de clase del colegio, ¿qué ropa llevabais? El uniforme, estupendo, ¿recordáis? El uniforme. Bien, eso está bien. Pero aquí nos está diciendo que cuando somos mayores, es decir, cuando José Smith era ya mayor, en el año 1838, recordó perfectamente la primera visión, y cuando era adolescente no la recordó así, y escribió como un adolescente minucias. No, la verdad es que no. La verdad es que de ser verídica la One Vision sería la del año 1832, aunque ya lo vamos a ver, porque Benji no tiene desperdicio y es una de las digamos, adornos o justificaciones más verosímiles que he escuchado, pero que no es convincente, porque ya hablaremos de ello más adelante. ¿Qué tenemos más? Sí, porque no quiero hablaros y entreteneros mucho sobre este tema. Bien, luego dice que nos habla acerca del Nuevo Testamento y crea una controversia. Habla acerca de los evangelistas, unos hombres, y sí, para que nos entendamos, sí, porque vamos a ver. Hablan de Jesucristo, pero claro, yo no sé vuestra postura acerca de Jesucristo, aunque ya habéis visto, si habéis visto mis vídeos orígenes, habéis escuchado acerca de Jesucristo, los evangelistas, Paulo y el cristianismo. Entonces, los evangelistas eran discípulos de Pablo, por tanto, Pablo escribió primero, y luego escribió Marcos, Mateo, Lucas y el último fue Juan. Y todos básicamente eran seguidores de Pablo. Bien. Entonces, nos relatan y Benji habla como que los evangelistas estaban allí cuando Jesucristo, lo cual no es cierto, porque
Es decir, cuando vivió Jesús de Nazaret, Jesús histórico, no se podía escribir, que eso lo digo bien en el vídeo, no se podía hacer relato, es decir, contar la historia por escrito, porque se consideraría sagrada al ser un rabino. Entonces no se llevaba registro escrito. Por tanto, todo era de viva voz. Y de viva voz siguió hasta la época de Pablo, el cual, digamos, escuchó todo acerca de Jesús histórico. Dijo: este hombre es un fenómeno, le voy a coger para mí y le voy a hacer un Cristo. Es decir, entonces Pablo introdujo a Jesucristo, y después ya de ahí pues Marcos, Mateo, Lucas, Juan, y cada uno fue adornando. Entonces él dice: cada versión de los evangelistas cuenta de una manera. Claro que lo cuenta de una manera. Pablo lo cuenta de una manera, Mateo lo cuenta de una forma conforme a su visión, Lucas también dice: no, este ha dicho que la silla estaba puesta debajo de la mesa, pero yo digo, la silla de 4 patas, color blanca, estaba puesta delante de la mesa de madera cuadrada que ocupaba solo una persona. Bien, es decir, cuento lo mismo, pero adornándolo o matizando, poniendo detalles más. Y luego llega Juan y lo cuenta todavía, no, y la silla era pequeñita, no se alzaba mucho, a la mesa era más alta. Es decir, ¿ves? Sí, pero son datos de personas que ni estuvieron allí, ni lo vieron, sino que todo era de oídas. Recordar, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, discípulos de Pablo. Pablo fue el primero que escribió, y de ahí ya, después Mateo le siguió, y adornando cosas y añadiendo cosas, en fin. Pero Jesús de Nazaret murió en la cruz, no fue el Cristo. Quiero matizarlo porque es lo que yo creo y lo que pienso. Entonces Benji no menciona en los evangelios, no menciona en el Nuevo Testamento para justificar algo que José Smith contó en un año, y luego otro año era diferente, otro diferente, y era la versión oficial, es decir, está hablando de 1838, y luego la versión después de 1842 es diferente. Y es diferente, ¿por qué? Porque dice, una justificación es que dependiendo a quién se lo cuentes, y aquí sí que me voy a entretener un poco, a quién se lo cuentes, la versión es de una manera. Bien, es cierto, no niego que dependiendo de la versión que cuentes, por ejemplo, tu boda, imaginaros una boda, es decir, yo no sé si estáis casados o no, pero imaginaros, es decir, si no es la vuestra, es la de vuestros padres. Pues imaginaros, es decir, que hay alguien por la calle y pilla a una pareja ahí, que van de la mano y dice: ¿sois pareja? Sí. Sí, ¿cómo os conocisteis? Pues claro, voy a decir, contádnoslo brevemente. Ojo, brevemente. Bueno, pues nos conocimos en un baile, él estaba allí, teníamos una amiga en común, empezamos a bailar, y de ahí pues ya, para toda la vida. Un presentador, ojo. Pero luego estáis entre amigos y... Oye, que nunca nos habéis contado cómo os conocisteis. Bueno, pues mira, yo había salido de una relación muy mala. Tenía un amigo que estaba en un baile, y dice: vente para acá, que aquí ha venido un amigo mío que quiero presentarte y tal. Venga, vamos, me animó, fui al baile, ahí me presentó al que ahora es mi esposo, empezamos a bailar, me acompañó a mi casa, y me llamaba, en fin. ¿Ha cambiado la versión? No. Yo le conocí en el baile, y de ahí ya para toda la vida. No ha cambiado, solo que he añadido más cosas, pero sin cambiar la versión total. He dicho que cuando decía ahí a un hombre con el baile, sí, pero
es decir, no me gustó y luego apareció este, de hubiera da igual, porque a menos que dijera, pero no bailé con él, entonces ya que sí, ahí cambia. Le conocí a mi marido ahí, pero no fue con el que le bailé. Pero estamos diciendo que no, le conoció, bailé con él. Sí, la versión no ha cambiado. Y se la has contado a dos personas diferentes. No. Algunas veces ocurre, no lo niego, de que dependiendo a quién se lo cuentes, cuentas unas cosas y cuentas otras. Pero la realidad, la realidad, no. Las cosas importantes. Ves dos seres celestiales, hubiera dicho. Pero en Benji ya digo que no lo intenta, digamos, adornar. Pero vamos, continuemos porque ya, si estamos, llevo casi media hora hablando y vamos a ver. En el minuto 28 del vídeo se nos cuenta que Benji estuvo con Pepe Valle, es decir, ambos trabajan para, sí, porque Benji trabaja para el libro de Mormón, central del libro de Mormón, CLM, central del libro de Mormón. Los dos trabajan para el central del libro de Mormón. Benji con las noches de hogar y Pepe Valle da las clases de Ven Sígueme. Es decir, que las podéis encontrar ponéis Ven Sígueme y ahí aparece Pepe Vallez y el otro que también trabaja para el central del libro de Mormón, que no me acuerdo ahora su nombre. Perdonadme si no me acuerdo su nombre. Bueno, entonces señalan en el lugar, dicen, ahí estuvo José Smith, allí tuvo la primera visión. No les creáis. José Smith en un momento dijo, fui a la boleda y aquí, en este mismo sitio, fue donde tuve la One Vision. No, José Smith no dijo, fue el sitio. Pero es curioso, porque ellos sí saben el sitio que fue, y lo marcan, dicen, aquí fue donde José Smith se arrodilló, siendo un adolescente, y tuvo la One Vision. Pues yo os digo mentirosos. Ese no es el sitio. El sitio es 5 metros más a la derecha. Desmentímelo. No podéis. Pero vosotros sí decís ahí. Hombre, yo puedo decir, en ese edificio nací. Y es verdad. He dicho que plantá. No, yo nací en ese edificio. En esa arboleda, allí, por allí. Entró José Smith y por allí tuvo la primera visión. Pero no, dice aquí, y señalando un sitio. No los creáis, de verdad. No se sabe en qué lugar exacto, en qué punto, porque si lo hicieran, todo el mundo iría allí a hacer una oración como si eso fuera un lugar santo, cuando dicen en la iglesia que no se debe adorar ningún lugar en particular. Amarás al Señor tu Dios, solamente a Él adorarás. Pero digamos que hay lugares privilegiados. Compraron en la casa de Palmira, donde vivió la familia Smith, allí en Nueva York, para hacerlo como lugar de monumento. Yo digo que es como un lugar de adoración. Bueno, se inventaron ese lugar porque piensan que somos bobos, y ya digo que toda la finalidad es encauzarnos para hacernos creer lo de la primera visión. Bueno, y hay una cosa que ya digo que con esto de que es real, y es que varias veces repite, es real, fue real. Si esto fuera un juicio, yo diría que están encauzando al testigo. Está intentando, es decir, me levantaría y diría, protesto, señoría, el letrado, mi colega, está encauzando al testigo. Está conduciéndole, guiándole. Entonces el juez diría, protesta aceptada. Le diría al letrado, evite ese tipo de artimaña. Y entonces el letrado diría, disculpe señoría, perdóneme. Bueno, ahora Benji, tengo aquí los apuntes, por eso miro.
porque no tengo, esta vez no tengo un guión que miro la pantalla, aunque luego leeré algo de la pantalla. Ahora Benji nos va a contar la aparición del primer relato, es decir, con más detalle. Antes ha hablado un poco, ahora nos va a contar algo más de acerca de esto del primer relato. Adelante, Benji. Hermanos, el relato de 1832, ¿cuándo se descubrió? Después de la década de los 60. Hermanos, miren lo que dice acá. El relato más antiguo, conocido de la primera visión, 1832. El único relato, hermanos, escrito por José Smith, de su propia mano, se encuentra en una autobiografía corta e inédita que José Smith produjo en la segunda mitad de 1832. En el relato, José Smith escribe que es consciente de sus pecados y su frustración por no poder encontrar una iglesia, como aquella sobre la cual había leído en el Nuevo Testamento y que lo llevaría a la redención. Hizo hincapié en la expiación de Jesucristo y la redención personal que ésta ofrecía. Escribió que el Señor se le apareció y le perdonó sus pecados. Como resultado de la visión, José sintió regocijo y amor. Sin embargo, tal y como él lo indicó, no pudo encontrar a ninguna persona que creyese su historia. Bueno, ya lo habéis escuchado. Y es una cosa muy curiosa, sí, porque es como lo que antes he leído, permitidme que lo vuelva a leer. Nadie, incluyendo los miembros de la familia de José Smith y los santos, habían oído hablar de la primera visión durante 12 o 22 años después de que supuestamente ocurrió. Y aquí nos dice Benji, que José Smith fue diciéndolo a la gente y nadie le creía. Pero bueno, es una contradicción, una controversia. De todas maneras, vamos a suponer que es verdad. Vamos a suponer que el adolescente se lo fue diciendo y todos decían, anda, cállate niño, que te lo has inventado. Pero hay una cosa importante, y es que él fue contando lo que escribió en el diario. Y es que había visto una aparición de un personaje. De un personaje. Sí, quiero señalaros. Y sí, esta es la versión de 1832. Y en el cual, como veis, solo hay un personaje. Bien, y es lo que él decía, que había visto una visión, que se le había aparecido un señor, es decir, que supuestamente es Jesucristo. Entonces, automáticamente los testimonios de que se daban entonces, porque es una cosa muy curiosa, y que aquí voy a hacer un kikat, como él dice, un paréntesis, yo digo un kikat. Y es que hay 4 relatos, digamos, escritos, pero luego hay testimonio de la gente. Y creedme, la Iglesia Sur no menciona. Sí, dice que sí, que había testigos que hablaron acerca que testifican de las visiones de José Smith, pero no dicen, ellos decían esto y aquello. ¿Por qué? Porque si le preguntaras a los testigos acerca, y seguro que hay registros, yo no los tengo, registro de lo que hablaban las otras personas, la gente que el adolescente José Smith hablaba, y luego cuando ya no era tan adolescente también siguió contando a otra persona la primera visión, la One Vision. Entonces si le preguntas a ellos, ¿qué es lo que contaba? Que había tenido una aparición, se había aparecido ahí como un ángel, un personaje, por tanto. Es decir, estoy especulando, es decir, yo no estoy ahí, no sé lo que los testigos, pero digo que la Iglesia Sud teme que de hacer registros, es decir, constar el testimonio de los testigos de lo que José Smith contaba, les hacía quedar mal. Porque entonces ya no podían justificar, dirían, no, pero es que no entendieron bien, sí, justificar sí que podían, no, él sí hablaba, pero no lo entendieron bien, hablan de un personaje, sí, todos se olvidan, porque claro, José Smith lo contó, entonces sí, yo puedo decir, bueno, claro, dependiendo a quién se lo dijera,
pero él se lo contó, porque la Iglesia solo mantiene en cierta forma eso, a los pastores, es decir, al pastor metodista y demás, y le decía, olvídate, eso es falso y tal. Aquí también hay que tener una cosa también muy curiosa, y es que después de tener la visión, la One Vision, José se unió a una iglesia, creo que era una iglesia metodista. Si le había dicho que no se uniera a nadie, ¿por qué se une? ¿Una contradicción o una controversia? Si le había dicho la visión, no debes, porque lo que pone aquí, todas las iglesias son falsas. La visión de 1832, la versión, perdón, 1832. Por tanto, si le había dicho eso, ¿por qué se unió a una iglesia? Si no debía unirse, que todas eran falsas. Es decir, eso deja mucho que desear. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la versión de 1832. Dice, en el relato de 1832, José dijo que antes de orar, él sabía que no había ninguna fe verdadera o viviente sobre la faz de la tierra, como fue establecida por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Su principal objetivo al ir a orar era buscar el perdón de sus pecados. Bueno, el relato de 1832 dice, el más antiguo relato escrito conocido de la primera visión fue incluido en una autobiografía que José escribió en 1832. La narración empieza con la siguiente introducción. Una historia de la vida de José Smith, hijo, relato de su maravillosa experiencia y de todos los hechos extraordinarios que él realiza en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, y también un relato del resurgimiento de la Iglesia de Cristo. En este pequeño relato de la vida del profeta hay una referencia a su nacimiento en Vermont en 1885, etcétera, etcétera. Bien. Durante los muchos años los historiadores vacilaron lo concerniente la fecha de este manuscrito. Hace unos años, sin embargo, Dean C. Jeans determinó que este manuscrito, una parte del cual fue escrito por Frederick G. Williams, ambiente de José, había sido escrito entre el 20 de julio de 1832 y el 1 de diciembre de ese mismo año, probablemente durante el mes de noviembre. Aunque Frederick G. Williams escribió la introducción de esta autografía tal como José Smith se la dictaba, es decir, no la escribió propiamente José Smith, es decir, también eso puede hacernos dudar y decir, entonces este hombre añadió cosas. Entonces, José Smith escribió la parte que trata sobre la primera visión. Eso es importante. Este es el único relato de la experiencia sagrada de José en 1820 escrito de su puño y letra. Ya que la historia de 1832 es el relato más antiguo conocido escrito por el propio José Smith, este registro nos provee de mucha información concerniente a la educación formal del joven José. José admite que debido a la pobreza de su gran familia, él se había visto privado del beneficio de una educación. Para resumir, dice aquí en el para resumir, y esto es de la Iglesia Sur, para resumir, el relato de 1832 es el único relato de la primera visión en el cual José habló acerca de su larga búsqueda de la verdad religiosa, b. su deseo sincero de obtener el perdón de los pecados, c. su preocupación ante los pecados del mundo, d. su comprensión de la naturaleza de la expiación y de la realidad de la segunda venida, y la alegría que siguió a esta experiencia espiritual. Aunque José también mencionaba las doctrinas conflictivas a las que se enfrentaba, recordaba su investigación de las diferentes sectas religiosas y mencionaba que había aprendido que la iglesia verdadera del Señor no estaba sobre la tierra. Su relato se centraba en su búsqueda personal para conseguir el perdón de sus pecados. Y bueno, luego sigue hablando, pero bueno, no me quiero extender porque ya digo que estamos ya un poco pillados de tiempo. Y vamos a ver lo que nos dice Benji al respecto acerca de la visión de 1832. Adelante, Benji. Después, dice acá, de acuerdo con los relatos posteriores, el primer personaje divino le dijo a José Smith que escuchara. Un poquito más atrás, hermanos, dice, si se lee considerando que se refiere a un ser celestial, o sea, a un solo personaje, hermanos, el primer personaje divino le dijo a José Smith que escuchara
al segundo, Jesucristo, quien luego comunicó el mensaje principal que incluye el mensaje del perdón. La descripción de 1832, hermanos, entonces puede haberse centrado en Jesucristo, el portador del perdón. Dice más adelante: otra manera de leer el relato de 1832 es que José Smith se refirió a dos seres y llamó a ambos el Señor. Esto podría ser objeto de burlas por parte de algunas personas hoy en día, pero miren este análisis. El argumento del embellecimiento se basa en la suposición de que el relato del 32 describe la aparición de un solo ser divino, pero el relato de 1832 no dice que solo apareció un ser. Nótese que las dos referencias al Señor se hacen en momentos separados. Primero, el Señor abre los cielos, después José Smith ve al Señor. Esta forma de leer la narración está en armonía con el relato de 1835, que tiene a un personaje que aparece primero, seguido de otro poco tiempo después. Bueno, no esto es todo. Aún hay más. Escuchemos. Benji. El relato de 1832 dice, y acá vamos a entrar en contexto, amigos de la Noche de Hogar, gracias por estar con nosotros. Dice: el Señor abrió los cielos ante mí y vi al Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor abrió los cielos ante mí, hay un Señor, y este Señor apareció ante mí. Dos seres diferentes en la narración de 1835, por si a alguien no le había quedado claro. Esa primera narración escrita de puño y mano del profeta José Smith dice más adelante acá. Su relato de 1832 declara: vi a dos personajes, uno de los cuales presentó al otro como mi hijo amado. Como resultado, los críticos han argumentado que José Smith comenzó diciendo que había visto un solo ser, el Señor, y terminó diciendo que había visto al Padre y al Hijo. Y luego describimos, hermanos y hermanas, que hay otras maneras de interpretar esta primera visión. Dice más adelante acá: hay otras maneras más coherentes de ver la evidencia. Se debe reconocer una armonía básica de la narración a través del tiempo. Dice más adelante: las descripciones cada vez más específicas de José Smith pueden leer convincentemente como evidencia de una percepción cada vez mayor, acumulada con el paso del tiempo y basada con la experiencia. En parte, las diferencias entre el relato de 1832 y los siguientes relatos pueden tener algo que ver con las diferencias entre la palabra escrita y la palabra hablada. El relato de 1832 representa la primera vez que José Smith intentó escribir su historia. Ese mismo año, él escribió a un amigo que se sentía encarcelado por el papel, la pluma y la tinta, y por un lenguaje retorcido, entrecortado, incoherente e imperfecto. Él llamó a la palabra escrita una pequeña y estrecha prisión. La amplitud de los relatos posteriores es más fácil de entender, e incluso esperada, cuando reconocemos que eran probablemente relatos dictados, un medio cómodo y fácil para José Smith y que permitía que las palabras fluyeran con más facilidad. Bien, pues eso es lo que nos habla Benji acerca de Galato de 1832. Pasemos ahora al Galato de 1835. ¿Qué nos dice? Dice: el 9 de noviembre de 1835 José relató en su primera visión a un ministro judío llamado Robert Marquette, alias Robert Matías, que estaba de paso. Este último dijo que su apellido sacerdotal era Joshua, es decir, Jesús. Fue archivado en el diario de Kirtland de José por uno de sus escribientes, Warren Coldery. Un breve resumen de esta conversación. Luego dicho relato fue copiado del diario de José, incluido en la relación que José había empezado a escribir a mano en el año 1843. Sin embargo, en 1843, William Richard, a quien José había llamado para que publicara su historia, copió la primera parte del manuscrito y omitió lo que José había dicho a Marquette sobre sus primeras visiones. Después de aquella fecha fue escrita y publicada una versión más detallada de dichos acontecimientos. En la versión esta de 1835, lo único que se nos habla es que vio un concurso de ángeles. El cielo fue abierto y vio un concurso de ángeles.
y un torbellino de fuego. Bueno, con cuidado. Hay que tener presente que en 1835 hay constancia de dos versiones, la del 14 de noviembre y la del 9 de noviembre, es decir, unos cuantos días, y la verdad es que difiere mucho, porque ya digo, la del 9 de noviembre, por ejemplo, dice, me dijo, tus pecados son perdonados, vio a dos personajes, pilar de fuego y concurso de ángeles, y el 14 de noviembre solo vio el concurso de ángeles. Bueno, y un ser angelical el 9 de noviembre. Se me olvidó decir que fue es decir, 9 de noviembre, pecado perdonado, dos personajes, pilar de fuego, concurso de ángeles y ser angelical. Es lo que vio. Y ahora pues vamos a ver lo que nos dice al respecto Benji. Adelante, Benji. Regresándonos al relato de 1835, que hemos visto en innumerables ocasiones pintado así en la iglesia. Aquellas personas que crean que José Smith fue agregando otro personaje a su visión ignoran la narración de 1835 desde su esencia. Hubo el Señor que abre los cielos que abre los cielos para la visión, y después el Señor abre los cielos. Después José Smith ve al Señor como dos seres totalmente separados. ¿Qué quiere decir esto, amigos y amigas? Que aunque el profeta José Smith habla sobre un Señor, es muy probable que ese Señor haya representado a dos seres en la visión que después, hermanos, corroboramos en la visión de la narración de 1835, la del 38 y también la de 1842, 2 años antes de la muerte del profeta José Smith. Bueno, y ahora pasemos a la versión oficial y la voy a leer de la Perla de Gran Precio, ¿de acuerdo? Venga. Durante estos días de tanta agitación invadieron mi mente una seria reflexión y gran inquietud, pero no obstante la intensidad de mis sentimientos, que a menudo eran punzantes, me conservé apartado de todos estos grupos, aunque concurría a sus respectivas reuniones cada vez que la ocasión me lo permitía. Con el transcurso del tiempo llegué a inclinarme un tanto a la secta metodista y sentí cierto deseo de unirme a ella, pero era tan grande la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones que era imposible que una persona tan joven como yo y sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y las cosas llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. Tan grande e incesante era el clamor y el alboroto que a veces mi mente se agitaba en extremo. Los presbiterianos estaban decididamente en contra de los bautistas y de los metodistas y se valían de toda la fuerza del razonamiento, así como de la sofistería, para demostrar los errores de aquellos o por lo menos hacer creer a la gente que estaban en error. Por otra parte, los bautistas y los metodistas a su vez se afanaban con el mismo celo para establecer sus propias doctrinas y refutar las demás. En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo: ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón o están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es y cómo poder saberlo? Agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la epístola de Santiago, primer capítulo, y el 5º versículo, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ningún pasaje de la Escritura jamás penetró en el corazón de un hombre como a fuerza para la nación. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios era yo, y se fue a la arboleda. Así que dice: por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque, a la arboleda de ahí en Palmira, para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado, al principio de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tan intento, porque en medio de toda mi ansiedad hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi alrededor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo, y surtió tan asombro e influencia a mí que se me trabó la lengua de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor mío y por un momento me pareció que estaba destinado a una situación repentina.
más esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, precisamente en ese momento de tan grande alarma vi una columna de luz más brillante que yo directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro: este es mi hijo amado, escúchalo. Me dijo que no me uniera a ninguna secta, a ningún grupo. Y sí, me dijo: tus pecados son perdonados. Dos personajes, y viva a Dios el Padre y a Jesucristo, y todas las iglesias son falsas. Eso es básicamente, en resumen, los acontecimientos de entonces. Pero aquí ya Benji ya no habla más acerca ni de la versión de 1838 ni de la versión de 1842, que básicamente, ¿qué pasó en la versión de 1842? Pues creedme que básicamente, a ver si la tengo por aquí, porque en 1938 es decir, el último relato de la primera visión escrito por José Smith fue incluido en lo que se conoce como la carta Wismore, es decir, la carta donde aparecen los 13 artículos de fe. A petición de John Wellmore, editor del Chicago World, José Smith fue invitado a escribir una historia de los santos últimos días para unos amigos de Wellmore, George Weston, que preparaba la historia de New Hampshire. Pero bueno, este hombre editó algunas cosas y no puso el relato de 1842. Bien. Puntualización. En el minuto 40 siguientes, Benji menciona que el adversario habló y tentó a Moisés. Yo no sé vosotros, pero esto que acaba de decir Benji en el minuto 40, que no lo pongo porque para ahorrar tiempo, la verdad es que es muy curioso. Si estudiamos la historia, vemos que el éxodo de Moisés no existió. Y sí, hay un vídeo acerca mío se titula ¿Dónde está Moisés? Y en él lo explico bien. Es decir, no hay constancia histórica del éxodo de Moisés. Si hay constancia histórica de un visir que se salió en éxodo con un mogollón de gente, es un visir egipcio, y Moisés, un personaje que posiblemente una persona que existió y que posiblemente escribió el Pentateuco, pero él no lo vivió. Es decir, como persona existió el Moisés histórico, como el Moisés bíblico no existió. No hubo éxodo bíblico, es decir, no sacó Moisés, etcétera, etcétera. No hubo Abraham, no hubo José, no hubo nadie de eso. Es decir, todo es ficción, es fantasía. Por tanto, el adversario, es decir, no pudo hablar a Moisés ni tentarle. Eso es algo que se inventó José Smith y que Benji lo sigue parloteando como es verdad, porque ya lo sabes, tienen que causar los miembros para que no se pierdan. Si tú eres miembro, no le creas a esta iglesia, es falsa. Cuenta más mentiras que verdades. Escucha a la verdad, y si no, búscala por ti mismo. Porque ahora vamos a hablar un poco acerca de ello, aunque ya básicamente lo he hablado. Porque ahora básicamente nos habla un poco de los otros tipos de visiones, y luego las conclusiones y la opinión de Benji al respecto. Yo os digo que lo he dicho anteriormente, si me habéis escuchado, una persona cuando cuenta un relato no cambia los personajes. No puedes cambiar si hablando de la boda, y bailé con un amigo, aunque luego se convirtió en mi esposo. Es lo mismo. Bailé con el amigo de mi amigo. Anda, mira, pero luego fue mi esposo. Pero, las explicaciones que
las explicaciones que da Benji al respecto es muy curioso. Y porque se me ha olvidado antes contarlo, cuando Benji habla acerca de la primera de la versión de 1832, y nos habla porque sí, se me ha pasado porque estaba pendiente de otras cosas, así que lo voy a hacer ahora. En la versión de 1832, que es la versión más fiable, en mi opinión, que tenía que ser, y la versión que tenía que haberse puesto, y Benji intenta como decir así: se abrió los cielos y lo abrió un señor, un personaje, un señor, y apareció el señor, es decir, un segundo señor, dos personajes ya. Por tanto ya tenemos al padre y al hijo. Benji, vamos a ver, un teatro, y descorrió la cortina un señor y apareció en escena un señor. ¿Es el mismo? ¿Sí? ¿O no? Yo puedo coger y ir y voy a la cortina, y entonces estaba en casa yo sentado y vi que alguien descorría, vi a un señor que descorría la cortina, y entonces ahí estaba el señor. Es el mismo, no hay nadie más en la detrás de la cortina. Benji, ¿estabas tú allí? Benji, estás especulando, estás diciendo a la gente lo que tiene que pensar, lo que tiene que creer. Deja de hacer creer a la gente que es boba. Benji, solo había un personaje en 1832. No había más. No intentes decir a la gente lo que no es. No vale, descorrió un señor la cortina y apareció otro señor. Esto es como el teatro. El de la cortina, cargada la cortina, coge, tira la cuerda y tal, y sale el presentador. Pues no, aquí dice que apareció un personaje, apareció un personaje que supuestamente es Jesucristo, esta, y que después hay concurso de ángel y tal. Y luego hay otra cosa, en la versión de 1838, en la versión oficial, no hay concurso de ángeles. Y si va a ir los personajes, una columna de luz, y las otras versiones, ¿cuándo viste eso al coro de ángeles? Porque detalla muy bien, si lo he fijado, detalla muy bien, y si lo leéis está, ya digo, en la perla de gran precio, detalla muy bien la visión de la One Vision de la versión 1838, pero no menciona el coro de ángeles. Si le preguntáis a una persona una cosa, y años después le preguntáis, os va a contar la otra cosa, dice, pero viendo, porque cuando te cuentan la mentira, el mentiroso no se acuerda de la mentira. Entonces, esto es un continuo. Cuento una cosa, no me acuerdo, en el año 32 cuento una cosa, había un personaje. En el año 35 cuento que un coro de ángeles y vi un ser angelical. ¿Podía ser Jesucristo? Podía ser, ¿por qué no? Pero es un ser angelical. No dijo Jesucristo, en cambio la otra versión sí. Se olvida de si le dijo tus pecados son perdonados, si no se lo dijo, si la iglesia era falsa no se lo dijo, porque aquí tenemos la versión del 9 de noviembre, pecado perdonado, dos personajes, pilar de fuego, ser angelical. Y en el 14 de noviembre solo vio un concurso de ángeles, porque se acordaría, sí, había un coro de ángeles. Pero después en las versiones no habla de... En la 38 no hay seres angelicales, no hay tu pecado, no dice tus pecados son perdonados. Es decir, bueno, eso sí que lo dije, perdón. No hay pilar de fuego, porque hay el pilar de fuego sí que hay en la versión del 35, del 9 de noviembre. No hay concurso de ángeles, como ya he dicho, y no aparece un ser angelical. Aquí ya digo que el ser angelical podría ser Jesucristo en la segunda versión. Sí, puede ser, no digo que no. En fin.
Y con esto intento decir, con esto ya creo que he matizado que el relato de 1832, porque para mí es el que tenía que haber figurado, es decir, no puede decirme que había dos personajes cuando solamente había uno. Porque no me intentes justificar diciendo, descorrió el velo y apareció. Sí, yo puedo coger y decir, descorrí el velo y aparecí. Y apareció, es decir, solo un personaje. Bueno, a continuación voy a poner lo que Benji habla acerca de los otros tipos de visiones. Adelante, Benji. Dice acá, hay narraciones de segunda mano también. Además de los relatos del mismo José Smith, 5 relatos fueron escritos por contemporáneos que oyeron a José hablar acerca de la visión, por lo que esto, hermanos, fue una historia que le trajo mucho pesar a la familia Smith. Y bien, como se ha dicho, la Iglesia no menciona el testimonio de estos testigos, dice que existen para cubrirse en salud, como todo, pero no dice lo que decían estos testigos, lo cual, digamos, nos faltan pruebas. Y lo cual, cuando faltan pruebas y nos intentan de justificar algo, decimos, lo está justificando mucho, malo. Por tanto, intentan, digamos, ocultar la realidad. Y ya para concluir, vamos a ver lo que opina Benji, y después las conclusiones de Benji. ¿De acuerdo? Adelante, opiniones de Benji. Cuando escucho a los detractores de la iglesia con tanto ánimo, como si realmente los hubiéramos herido con esta primera visión que no hiere a nadie, hermanos, que lo único que testifica es que hay un Dios y hay un Cristo. Cuando los escucho, me pregunto, ¿sabrán la naturaleza divina de este relato? Es tan divina, amigos y amigas, que a veces pienso que es muy difícil de creer. ¿Recuerdan las palabras del profeta José Smith? Incluso si no hubiese visto yo al Padre y al Hijo, incluso yo hubiese dudado si alguien más hubiese venido a contarme la historia. Esto habla de la sinceridad, de la transparencia con la que el profeta hablaba de sí mismo y de lo que le estaba pasando en su vida corta. Bien, esto es, habéis escuchado lo que piensa Benji acerca de los opositores. Y ya vamos a terminar con las conclusiones de Benji. Adelante, conclusiones, Benji. El embellecimiento. Miren acá, esta es la segunda crítica de los que no conocen verdaderamente el relato. El segundo argumento que se hace con frecuencia en cuanto a los relatos de la primera visión de José Smith es que con el tiempo él había embellecido su historia. Este argumento se centra en 2 detalles. 1. El número y la identidad de los seres celestiales que José Smith declaró que había visto. ¿Recuerdan, hermanos, que les iba a comentar más adelante qué estaba pasando con el primer relato que habla solamente de un señor? Vean lo que dice acá, el ensayo sobre temas del Evangelio. Gracias a la Iglesia por tener estos ensayos que nos ayudan a entender el número y la identidad de los seres celestiales que José Smith declaró que había visto. Conforme avanza el tiempo, los relatos de la primera visión de José describen a los seres celestiales con mayor detalle. Vi a 2 personajes, uno de los cuales presentó al otro como mi hijo amado. Como resultado, los críticos han argumentado que José Smith comenzó diciendo que había visto a un solo ser, el Señor, y terminó diciendo que había visto al Padre y al Hijo. Eso dice la crítica. Acá viene la respuesta. Hay otras maneras más coherentes de ver la evidencia. Se debe reconocer una armonía básica de la narración a través del tiempo desde el principio. 3 de las 4 narrativas establecen claramente que 2 personajes se aparecieron al profeta José Smith en la primera visión. La excepción es el relato de José Smith de 1832, ¿recuerdan? Bueno, y ya después Benji da las gracias a la Iglesia por apoyarle a engañar a la gente,
menos mal que tenemos estos relatos, esto gracias a la iglesia. Hombre, por favor, dame las gracias a mí y a otros que están difundiendo por ahí la verdad. Y luego tenemos también algo más que Benji tiene para nosotros. Escuchémosle. Adelante, Benji. Así que usted puede estar tranquilo de que verdaderamente José Smith vio a esos dos seres celestiales. Ni la veracidad de la primera visión, ni los argumentos contra ella pueden ser probados exclusivamente mediante la investigación histórica. Saber la veracidad del testimonio de José Smith requiere que cada buscador de la verdad, sincero, estudie el registro y luego ejerza suficiente fe en Jesucristo para preguntar a Dios en oración sincera y humilde si el registro es verdadero. Si el que busca pide con la verdadera intención de actuar de acuerdo con la respuesta revelada por el Espíritu Santo, la veracidad de la visión de José Smith le será manifestada. Bueno, y luego expone la postura de la Iglesia, es decir, estimados oyentes, si queréis saber si lo que estoy diciendo es verdad, y os lo digo sinceramente, leer Santiago 1:5 y preguntar si esto es verdad o no. Allí encontraréis la verdad, porque está allí en Santiago 1:5. Mis estimados oyentes, os testifico que las versiones de la primera visión todas son falsas y que por mucho que oréis para pedir que os diga la verdad, no va a haber respuesta, es sugestión. Y mis estimados oyentes, es la lección semanal que os doy, y perdonadme si la llamo lección. Voy a decir, este es el vídeo de esta semana, el cual os hago llegar con todo mi aprecio y afecto. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego y tened buena semana. Cuidado con el sol si estáis en verano. Y si no, qué envidia me dais.